Daniel Lipara nació en Buenos Aires en 1987. Tradujo Aprender a dormir, de John Burnside, y Memorial, de Alice Oswald, junto a Mirta Rosenberg. Publicó Otra vida, editado en Estados Unidos, con traducción de Robin Meyers, y este es su segundo libro. Y este es el libro, Como la noche adentro de los ojos, bajo la luna, Daniel Lipara, el poeta con el cual conversamos y vamos a conversar en el programa del día de hoy. Es un libro que tiene dos ejes, cuanto menos. Uno está vinculado con Homero, con la Ilíada, con la Odisea, con la épica en definitiva, y otra de los ejes tiene que ver con el duelo. Vamos a preguntarle en primer lugar, le hemos preguntado en primer lugar, cómo fue vincular una poética en 2022 con esos clásicos que a veces parecen tan lejanos y tan inaccesibles, obviamente en el prejuicio, no en la realidad. A ver qué dijo. Yo no tenía una particular relación con el poema más allá de la secundaria, como decís. Y me acuerdo que una vez escuché a Raúl Zurita, al poeta chileno, en una entrevista, y un amigo le preguntó por los clásicos, así como en general, y él dijo, los clásicos son la autobiografía del lector. Creo que hay algo de esos poemas que efectivamente se fueron moviendo durante siglos y siglos y siglos, que sigue estando ahí para nosotros. Y en mi caso particular, yo creo que en ese poema lo que encontré es una forma de pensar al yo, al cuerpo y a las fuerzas que nos atraviesan en nuestra vida cotidiana, digo, con una nitidez que en una poesía más reciente, más contemporánea, no encuentro. Bueno, fíjense ustedes que decíamos el otro eje es el duelo. ¿Cómo se vincula el duelo? Y Mirta Rosenberg obviamente es una de las figuras de las cuales hablamos con Lipara, por esto que contábamos antes, la estrecha relación que tuvieron, con la Ilíada, con Homero, con la épica. Esto nos dice el autor. Creo que el poema en sí ya viene entrelazando, que hace 3 milenios ya estaba entrelazando cómo la muerte, al mismo tiempo a través de la poesía, plantea una continuidad vital, cómo alguien puede seguir de alguna manera en boca de otros y de otras que cantan como su vida. Entonces, creo que ahí hay algo que me interesó mucho particularmente, y después, muy corto, es algo que no está en la Ilíada, pero sí está en la Odisea, que es el descenso al Hades, que es esta escena en la que está Ulises en el Hades, haciendo que los muertos beban sangre para recuperar su voz y su conciencia, y puedan de golpe, aparece su madre, él trata de abrazarla, la madre bebe la sangre, le recuerda quién es. Y hay algo también ahí de cómo lidiamos con nuestros propios muertos, cómo escribimos sobre ellos, cómo los pensamos, cómo sin parar, para no perderlos y al mismo tiempo aceptando esa pérdida, que me parece que es una clave del poema. De la Ilíada, digo, pero como de la forma en la que intento pensar la escritura. Bueno, hay un lugar común que dice que la poesía está en crisis, que el acceso a la poesía está en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le preguntamos a Daniel Lipara, que nació en el año 87, que es muy joven, justamente si en el caso de que esto fuera una realidad, irse al inicio, a Homero, es una posibilidad de regenerar, de refundar, de renovar de alguna manera. Esto dijo. No sé si los clásicos, así como en general, creo que Homero quizás en particular, y digo Homero con minúscula porque tampoco tenemos mucha certeza sobre quién fue, tiene algo muy vigente, que es que hay un estado de intercambio y de porosidad y de apertura entre la naturaleza y el yo, que sigue siendo muy actual y que sigue siendo muy acuciante en un momento en el cual estamos destruyendo sistemáticamente el espacio en el que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas más conexiones de las que creemos, y que la poesía al mismo tiempo fue haciéndose a través de los siglos de más poesía, y va a seguir haciéndolo en el futuro. Entonces creo que el descubrimiento para mí y para otra persona que quizás también pueda ir hacia atrás, ir al inicio, como decías, es encontrar que seguimos, que la poesía sigue siendo un mismo aliento en distintas voces, ¿no? Y que hay mucha más unidad ahí de la que imaginamos. Bueno,
algunas definiciones del autor antes de escuchar leer a Daniel Lipara uno de los poemas de su libro Como la noche adentro de los ojos. Héctor y Paris reaparecen, como cuando un dios sopla un viento, para los marineros que flotan a la deriva, desesperados por un viento que los lleve. Los brazos no responden, imposible levantar los remos, hundirlos en la espuma del agua. Entonces llega el viento. Acá está, el poema en la página 27 y este diálogo, ¿no? Entre los dioses y entre el duelo, entre la búsqueda de las voces y lo que dice el origen, ¿no? De la palabra que está ahí, entre otros, en otros espacios de la memoria en Homero, en la Ilíada y en la Odisea. Daniel Lipara, poeta de hoy, una voz joven de la poesía que siempre nos interesa y nos parece muy valioso que estén en el programa, así que bienvenido sea. Después de la pausa, bueno, continúa la poética, continúa la literatura después de la pausa con nuestro próximo invitado, que es Daniel Marcove, un querido actor y director, un hombre que hemos visto tantas veces en los escenarios, y en este caso está haciendo una versión de Israfel, la icónica obra de Abelardo Castillo sobre